Si quisiésemos ahora avanzar y tomar parte de estas conclusiones para generar una tesis general sobre que nos permita abordar las preguntas claves que nos hacían: ¿qué tipo de estado de bienestar, en qué tipo de espacio económico, qué tipo de modelo? Tendríamos necesariamente que hacer alusión a la necesidad de establecer arreglos institucionales que favorezcan en primer lugar la definición clara de cuál es el papel de las instituciones públicas en la sociedad, y eso tiene que ver con la construcción de un marco estratégico consensuado y que redefina cuáles tienen que ser las relaciones con los ciudadanos y el modelo de actuación que se debe seguir. Pues muchas gracias y perdonen la rapidez, pero voy a decir muchas cosas. Bueno, ¿cómo les va? Veo que estamos pasados de horario, nos vamos quedando sin audiencia, así que por ese motivo y por el motivo de que estamos cerca de la hora del almuerzo, vamos a tratar de hacer algo breve, los comentarios que debemos hacer sobre las ponencias, ¿no es cierto, Javier? Hemos sido invitados para comentar, así que vamos a tratar de hacer algunos aportes a lo que aquí se ha planteado. En primer lugar, por supuesto, darle las gracias en general a la Universidad de Santiago de Chile, en particular a nuestro amigo Gonzalo, que nos ha traído hasta aquí. Y yo quiero resaltar, como participante activo ya de hace más de 30 años de un partido político, y ahora que me toca ejercer la representación de algunos vecinos de mi provincia, lo importante de tener estos espacios que vinculen el mundo de la política con el mundo académico y de la investigación, porque creo que la teoría se nutre de la práctica y viceversa, y me parece que hay que fomentar estos encuentros porque podemos enriquecernos mutuamente y son necesarios. Yo comentando algo de lo que planteaba Gabriel en sus gráficos, creo que si esos gráficos que hablan de la evolución de la economía y de la distribución de los ingresos, uno los pusiera en una línea de tiempo con sucesos políticos que se han dado desde fines del siglo XIX, durante el siglo XX y estas primeras décadas del siglo XXI, creo que evidentemente la separación, la ampliación de la brecha entre la distribución de los ingresos, entre quienes ganan más y quienes ganan menos, tiene mucho que ver con la desaparición de un modelo alternativo, como representaba el modelo comunista. Una vez escuché una frase de un intelectual que decía que el comunismo era muy malo para los que vivían ahí, pero que fue muy bueno para los que vivían afuera, porque generó la posibilidad de hacer una mejora sustancial en la distribución de ingresos cuando existía ese modelo alternativo, concreto, que conculcaba la propiedad privada, que era un modelo que tenía enormes defectos en lo económico y mucho más grandes en lo político. No lo quiero reivindicar, pero sí quiero mostrar que cuando existía una alternativa política al régimen de acumulación capitalista, hubo una voluntad política de generar una distribución de ingresos, que cuando eso se desmorona, que se comienza a desmoronar con la crisis del petróleo de la primera parte de los años 70, y que después viene la debacle política con la caída del muro de Berlín, al par que comienzan a surgir las ideas neoliberales, que vos lo planteabas también en tu trabajo. Hay un libro muy lindo de Tony Judt, que era un intelectual socialdemócrata, que se llama Algo anda mal, y que me gustó mucho un capítulo que se llamaba La venganza de los austríacos, porque ahí en el capítulo decía que von Mises, von Hayek, Milton Friedman, Schumpeter y Peter Drucker habían incubado en los 30 años dorados de posguerra y desde antes también todas las ideologías económicas que iban a ser la base del neoliberalismo después, ¿no es cierto?, donde se produce esta brutal transferencia de ingresos y concentración de la riqueza en muy pocas manos. Entonces creo que tener que pensar en este contexto si es viable o no es viable un estado de bienestar, particularmente que está muy focalizado en una región del mundo que es Europa, porque en América Latina hemos tenido estado de bienestar con una implementación bastante relativa o bastante poco eficaz, o que no alcanzó por lo menos a la totalidad de la población
es un desafío importante. Y nosotros que vivimos en una región que alterna entre décadas perdidas y décadas ganadas, que las perdidas no fueron tan perdidas y las ganadas no fueron tan ganadas. ¿Por qué decimos esto? Porque la frase de las décadas perdidas, bueno, fue acuñada en los 80, en el marco de la crisis de la deuda por la que atravesaba toda la región. O sea que fue una década perdida en términos económicos, pero no fue una década perdida en términos políticos, fue la década de la recuperación o la instalación definitiva de los regímenes democráticos en todos los países de la región, que salíamos de terribles dictaduras que se habían generado durante los 70. O sea que fue una década, en cierto modo, ganada en lo político. Y esta década ganada, que se habla de estos primeros años del siglo XXI, ha sido ganada porque objetivamente ha habido una sensible reducción de la pobreza y de la indigencia, pero también tenemos que advertir que los porcentajes de la desigualdad social no han variado sustancialmente, y lo que va de la mano de eso es que la economía informal en América Latina no ha descendido en promedio del 45%. Entonces, estamos hablando de que a pesar de una bonanza económica relativa, la informalidad en el sector laboral está allí, se mantiene irreductible con mucha fuerza. Y además, también hemos tenido algunos retrocesos en términos políticos, por lo menos desde mi percepción, que creo en el Estado de Derecho, en la democracia representativa, ver avances de regímenes que tratan de eliminar la intermediación, que nos llevan a sistemas políticos donde el líder se vincula directamente con la gente, denostando toda institucionalidad. Creo que son retrocesos de los cuales no va a ser fácil salir. Yo lo que quisiera plantear en particular para nuestra región es que hemos vivido, a partir de la aparición de China y de India en el mercado internacional, momentos excepcionales en lo económico y en lo político. En lo político, ¿por qué? Porque bueno, venimos gozando, algunos desde los primeros años de los 90, otros de los primeros años de los 80, de una estabilidad democrática sin precedentes en la región. Esto no había ocurrido antes, nunca, en casi 200 años de vida independiente de nuestros países. Ustedes saben que nosotros, a posteriori de la Revolución Americana y Francesa, comenzamos un periodo de independencia de la colonia española, y tenemos repúblicas independientes desde los primeros años del siglo XIX, no como ha pasado en otras partes del mundo, que pasó relativamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nunca habíamos tenido un periodo de democracia sostenido tan largo, ¿no? Habíamos tenido mucha dificultad para consolidar los estados nacionales y después mucha alternancia entre democracias y golpes militares. O sea que eso es un capital positivo, como también fue un capital positivo no solo para nosotros, pero aquí influyó de manera determinante el fin de la Guerra Fría, que cambió la visión de la geopolítica, la política de contención que caracterizó a la administración norteamericana, que tuvo una fuerte influencia en los países de la región. No voy yo a venir a descubrir la influencia de eso en el derrocamiento de Salvador Allende, ni todo lo que significaron los conflictos en Centroamérica, en nuestra región. Eso también se redujo sustancialmente después de la caída del muro de Berlín, en este nuevo proceso. Hoy la geopolítica no está centrada en qué pasa en la región latinoamericana. Y además de eso, tuvimos algo que fue sí excepcional, y eso muy concretamente vinculado con India y con China, que es el precio de los commodities y de las materias primas, que lograron revertir después de mucho tiempo los términos del intercambio para la región. Pudimos volver a comprar más tractores con 1 tonelada de soja. Siempre veníamos comprando menos durante mucho tiempo. Ahora se revirtieron los términos del intercambio y eso nos dio realmente una coyuntura excepcional, además de las bajas tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que posibilitaron mayores flujos de inversiones. Ahora bien, ¿qué hemos hecho con estas condiciones favorables muchos de los países latinoamericanos?
¿Hemos emprendido un camino de reformas estructurales? Lamentablemente no. ¿Hemos cambiado la estructura impositiva? Lamentablemente no. ¿Ha habido un shock de inversión pública? Creo que tampoco. Me parece que esta bonanza ha servido en alguna medida para generar una red de contención social importante. No la quiero menospreciar, sino todo lo contrario. Creo que ha sido muy positivo, porque eso es lo que ha originado la reducción de los niveles de pobreza y de indigencia. Pero en un periodo con esas facilidades se podría haber avanzado hacia cambios estructurales más profundos, ¿no es cierto? Y en tal sentido ha faltado audacia política en alguna medida. Audacia política en el sentido de tocar lo que importa, porque redistribuir los excesos sin alterar el status quo previo, no hay posibilidades de cambio profundo allí. Y de eso dan cuenta todos los sistemas impositivos de la región. Ninguno se ha modificado. La primera reforma tributaria importante que hay aquí es la reforma tributaria que estamos viendo en Chile para financiar la modificación de la gratuidad del sistema educativo. Pero yo vengo de un país donde la renta todavía no está grabada, ¿no? La renta financiera no está grabada. Bien, y mientras tanto los impuestos, los trabajadores cada vez pagan más impuestos a las ganancias, o sea que cada vez se les saca más a quienes trabajan y menos a quienes viven de la renta financiera. Entonces creo que no ha habido una reforma estructural, creo que tampoco ha habido un shock de inversión pública. Muchas economías se han basado en el desarrollo del consumo y han incentivado sus mercados internos en función de promover el consumo, pero no podemos perder al menos un balance razonable entre inversión y consumo, y creo que eso se ha perdido en gran medida en la región, un poco por lo que nos explicaba Gabriel, de cuánto reinvierten aquellos que se han apropiado de una tasa más grande, y en la región tenemos, en lo que se refiere a la inversión privada, una tasa muy baja, de solo un tercio comparado con ese 100% o 75% que se dan en los países asiáticos. Y por otro lado, la inversión pública no ha sido lo intensa que debiera haber sido durante estos años de bonanza económica, porque también, de alguna manera, y tomando en parte lo que decía Ricardo, creemos nosotros como fuerzas progresistas que necesitamos un Estado que tenga capacidad de intervención, un Estado fuerte, un Estado que invierta, un Estado que garantice los derechos básicos de la población. Pero muchas veces también se promueven estados obesos, muy ineficientes, que terminan incorporando una gran cantidad de empleo público y que tienen poca capacidad de incidencia en la realidad, y desgraciadamente, fruto de esa mecánica de gestión de la cosa pública, se ajusta por el lado de la inversión, porque los salarios no los podemos dejar de pagar porque nos explota políticamente la administración pública. Entonces ajustamos por el lado de la inversión. ¿Y por qué yo pongo tanta incidencia en la inversión? No es que me he vuelto un capitalista, he sido socialista toda mi vida, pero creo que la inversión es el puente que hay entre el presente y el futuro, y además es un enorme amortiguador social, en el sentido de que los ingresos varían con los ciclos económicos con mucha fuerza, y entonces en la medida que nosotros tengamos la capacidad de realizar una fuerte inversión pública en salud, en educación, en vivienda, en transporte, eso garantiza que el impacto de la caída de los ingresos sea mucho menor. O sea que la construcción de ese amortiguador económico para garantizar la calidad de vida de los habitantes no lo hemos hecho. Y tampoco hemos puesto énfasis en el otro amortiguador de la crisis, que es la fuerte institucionalidad. Y eso creo que es muy grave. Hemos perdido calidad institucional. Institucionalidad en general, institucionalidad en el valor de los derechos, institucionalidad en la autonomía de las instituciones, institucionalidad en el respeto de la división de poderes, institucionalidad en la autonomía de cada uno de los poderes para ejercer ese control que se debe realizar con el otro. Entonces ese deterioro institucional también es un problema a la hora de amortizar los impactos de la crisis, porque yo creo que desgraciadamente tenemos algunos tiempos complejos por delante. Me parece que la retracción que se da
en el mismo factor que originó el boom, que son las economías asiáticas, va a tener una incidencia importante en la economía de la región, y van a venir algunos tiempos de vacas flacas donde vamos a quizás a sentir la falta de estas acciones públicas que pudimos haber hecho en un tiempo de bonanza. Pero no obstante ello, soy un optimista de lo que podamos hacer en la región. Los latinoamericanos hemos consolidado la democracia sin ningún plan Marshall, sino justamente todo lo contrario, en el medio de la crisis de la deuda pública de los años 80, y además una vez que salimos de eso tuvimos que tolerar y aceptar los estragos del consenso de Washington, que fue aquella política de There is no alternative o There is no society, plasmada en un programa económico de desguace del Estado, y pese a esas 2 décadas de la deuda, de desguace del Estado, hemos sido capaces de consolidar la democracia y de alguna manera sustentar estos nuevos espacios o estos nuevos gobiernos que, más allá de sus defectos o de esta falta de audacia o de esta crítica a las transformaciones estructurales de las que estamos planteando, creo que por lo menos han tratado de revertir la tendencia, han tratado de poner el acento en la redistribución de la riqueza, han tratado de reducir la pobreza y de alguna manera generar más igualdad. Queda mucho por hacer, vamos a ver cómo nos tratan las próximas crisis, pero me parece que tenemos que poner el acento en los cambios estructurales que hagan sustentable un modelo de desarrollo con muchísima más inclusión social y muchísima mejor redistribución de la riqueza. Bueno, ser el último implica que todos estamos apurados, y aparte que lo que me va a decir ya la mayoría ya lo dijeron, pero tengo que confesar 2 asombros fundamentales. Primero, coincidir con un economista, que ya es un asombro, de un sociólogo ya es muy grande. Y después que un economista cite a Foucault, ya casi es al borde del paro cardíaco. Al borde del paro cardíaco. Lo que muy bien nos mostró Gabriel, me parece, y iba a ser parte de lo que iba a decir, así que ya no lo voy a decir, es que, sobre todo después de Reagan y de los Reaganomics, ha habido un proceso de concentración de capital evidente en todo el mundo, y particularmente evidente en ciertos enclaves capitalistas. Yo lo que quisiera ahí es rescatar la tensión entonces que existe entre concentración económica y poder económico por un lado y democracia por el otro, ¿no? Esa me parece que es la tensión que plantea el seminario, que es el tema, el meollo profundo en el cual nos encontramos. En ese sentido, yo quisiera rescatar a un autor que a mí me parece injustamente olvidado, sobre todo en años anteriores, que es, y paradójicamente viene de un país que está en crisis, que es un griego que escribió en Francia, que se llamó Nikos Poulantzas. Nikos Poulantzas sacó sobre todo lo que se llama El último Poulantzas, un librito que se llamaba Estado, Poder y Socialismo, que publicó un año antes de su suicidio, y posterior a todas las utopías, a todos los sueños de la Francia del 68. De ese texto, que a mí me parece un texto muy bueno releerlo, digamos, yo quería rescatar 3 tesis que están puestas allí. Primero, una teoría relacionista del poder, lo dice en un apartado ahí, y que el Estado es justamente una condensación de relaciones de fuerza, algo que se dijo también esta mañana. Una segunda tesis es la presencia permanente del Estado. Es decir, por ahí ponemos como antítesis mercado y Estado, cuando en realidad el Estado está permanentemente. Es decir, cuando hay más mercado, es una decisión del Estado. Privatizaciones, por ejemplo, en la Argentina. Es una ley del Estado para privatizar empresas públicas. Es el Estado el que determina un mayor espacio para el mercado.
Otro ejemplo argentino, ley de convertibilidad, es decir, 1 peso, 1 dólar, una ley del Estado. Es el Estado el que interviene incluso para acotar los propios márgenes de acción del Estado y para agrandar los márgenes de acción del mercado. Eso me parece una tesis también interesante. La tercera tesis que quiero rescatar de Pulaza y también de su maestro, de su mentor, que fue Luis Althusser, es el papel de lo que ellos llamaban en aquella época, ya con palabras medio de modé, pero que son interesantes, el papel de la inculcación ideológica. Es decir, que si tuviéramos que trazar unos gráficos, los sociólogos también son bastante adictos a los gráficos, yo los traje, pero junto con los economistas, entre mayor concentración económica del poder económico de ciertas, del 1% de la población que se lleva el tanto por ciento, como dice Piketty, como decía Gabriel, etcétera, etcétera, y trazáramos paralelamente una línea del poder de concentración de los medios económicos, veríamos que esas líneas son justamente paralelas. Es decir, los medios de comunicación se han transformado en empresas monopólicas en términos generales y que ejercen niveles altos de inculcación ideológica. Gabriel se lo preguntaba en su presentación, yo anoté por ahí rápidamente, cómo fue presentado el modelo neoliberal, cómo el TINA fue una cuestión que era necesaria, imprescindible, cómo se convenció, cómo se pudo vender, decía Gabriel. Yo creo que ahí hay un papel central de la inculcación económica, de la inculcación mediática. Es decir, los medios de comunicación juegan hoy un papel central en las posibilidades de construcción de un estado de bienestar o de construcción de economías más concentradas. Cuando me refiero a medios de comunicación, estoy hablando en general. Hablo de las empresas mediáticas, televisión, gráfica, radio, pero también de las nuevas formas de comunicación que ya le va a hincar el diente el capital concentrado seguramente, y en cualquier momento vamos a tener tweets manejados de una direccionalidad determinada. Y no es menor esto, porque en realidad el ciudadano medio enciende su televisión y aparece un economista, que no es del estilo de lo que nos ha presentado Gabriel, sino todo lo contrario, que pronostica que el dólar sube, que el dólar baja, que nos vamos al precipicio, que el viento de cola, que la sociedad es como una familia, que el padre gasta más, ¿verdad? Una serie de pronósticos que nos hacen volver a traer a la mente esa vieja frase que decía que la economía fue inventada para que la meteorología pareciera una ciencia exacta. Es decir, todos pronósticos que terminan fallando, pero que terminan generando esta posibilidad de inculcación y de apoyo a medidas neoliberales. Yo recuerdo perfectamente en las privatizaciones que quienes estaban a favor y quienes votaban a favor de las privatizaciones eran personas convencidas y que eran empleados públicos, que por supuesto, una vez privatizadas las empresas públicas, terminaban en la calle. Es decir, hoy los medios de comunicación, no solamente del discurso, sino también desde su propia forma, hoy te ponen un médico y te dicen tienes que medir tanto de cintura, tanto de tienes que pesar tanto, tienes que comer tanto, es decir, en términos de Foucault, disciplinan hasta el propio cuerpo. Es decir, hay una fuerte importancia en donde, si los sectores progresistas, aquellos que creemos que es necesario, posible un estado de bienestar, no damos una batalla que yo llamaría cultural, una batalla cultural y también una batalla legal. En la Argentina se aprobó hace relativamente poco una ley de medios para restringir el monopolio mediático, cosa que todavía no se aplica porque el monopolio mediático tiene más poder que el Estado. Vuelvo a la tesis de las relaciones
de fuerza en relación al Estado. Es decir, el Estado no es el poder. El Estado algunas veces tiene poder y otras veces el poder está fuera del Estado. Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en Brasil y Argentina, es un ciclo que yo llamaría el ciclo de la extorsión neoliberal. En los 90 aparecen planes ortodoxos que limitan el mercado interno, limitan los derechos, limitan todas las posibilidades del estado de bienestar. La población reacciona contra eso, vota gobiernos o programas que medianamente tienen entre sus principales ejes combatir aquello que dejó a la población sin estado de bienestar. En general, cuando esos programas van con un ciclo económico ascendente, vuelcan a favor de las grandes mayorías mejoras y también revalorizan las instituciones, particularmente los partidos políticos, y el valor de la democracia. Cuando el ciclo económico viene en baja, ahí aparece fuertemente el poder de los medios de comunicación. Entonces, este gobierno que había sacado la crisis neoliberal, en el caso de Brasil y Argentina, por ejemplo, paradójicamente, aparece como gobiernos ultra corruptos, gobiernos que van a llevarnos al caos, gobiernos que nos llevan al abismo. El abismo está a 1 centímetro, con economistas que vienen y que nos dicen el dólar va a subir, el dólar va a subir, el dólar va a subir. Entonces todo el mundo sale a comprar dólares y por supuesto hay más gasto de reserva. Vieron que las reservas bajan, dicen el otro día el mismo economista que dijo que el dólar iba a subir, etcétera, 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 etcétera. En el ciclo de baja eso es fuertemente una agresiva vanguardia, sobre todo de los medios de comunicación concentrados, en Brasil recientemente y en la Argentina a partir del 2012. Eso hace que disminuyan los niveles de aprobación, sobre todo de gobiernos que intentan llevar adelante políticas de mayor bienestar, políticas de mayores derechos. Bajan sus niveles de aprobación, hay descrédito a las medidas heterodoxas y entonces aparecen lobbies para implementar las viejas medidas ortodoxas neoliberales que nos llevaron al nuevo fracaso, y así recomienza el ciclo. Lo que está pasando en Brasil. A Dilma Rousseff le metieron presión mediática, organizaron esas marchas que estaban organizadas en los medios, hasta que terminó restringiendo el gasto, etcétera, etcétera. Para ser corto, en conclusión, creo que una fase que falta, no solamente en la redefinición de nuestras estructuras legislativas, constitutivas, no solamente en la eficacia que tienen que tener nuestras instituciones para dar verdaderas satisfacciones a los ciudadanos, sino también creo que falta fundamentalmente que nos pongamos de pie frente a esa batalla cultural. Es decir, discutir a los medios de comunicación en un terreno que ya no es el de la política concreta, aunque es político evidentemente, que ya no es el de la economía concreta, aunque es económico evidentemente, sino que es más bien cultural, ideológico, y en ese sentido a mí me parece que, yo lo invito a estudiar el caso argentino, en ese caso por la ley de comunicación, pero aparte porque tenemos a Maradona en Qatar, a Messi en Barcelona, a una reina en Holanda, al Papa en el Vaticano. Ponemos al presidente de Estados Unidos y se arma la catástrofe mundial. Muchas gracias. Ahora viene el próximo panel. Simplemente agradecer a todos los que se han desplazado, incluso muchos colegas chilenos que vienen llegando de Gran Bretaña se han desplazado a estas partes para compartir este momento de intercambio. Espero sea simplemente el primero de muchos más. Muchas gracias.